primera parte, el ensamblaje de la selección. Recuerda que ustedes adicional deben incluir elementos estructurales con tubería y chapa metálica, que también debe contener soldadura. Después de eso, entonces se hace el estudio de movimiento, en el cual se coloca el motor, se hacen las diferentes cámaras, se colocan las transparencias que permita observar cada uno de los elementos internos. O sea, ustedes el criterio de selección que van a tener es a volver transparente o desaparecer para que podamos ver la parte interna. Desaparece, claro, para que me permita ver cómo es el funcionamiento interno. Entonces, ahí sí depende de los elementos que usted haya diseñado para que se pueda ver como todo el funcionamiento. Ahí lo único que faltaría poner transparente en este caso serían los empaques, estos de acá, para que me permita ver como el funcionamiento adicional. Esa sería la siguiente parte. Después de eso, por acá, se debe hacer el explosionado. Entonces, les recuerdo que el criterio para realizar el explosionado es que todas las piezas queden separadas y que en isométrica ninguna tape a otra. Entonces, esa es como la secuencia y la idea del ejercicio. Después de que se hace eso, se debe hacer ya el seguimiento de cámara del explosionado. Entonces, que es un proceso, ese es uno de los procesos largos del parcial. Esto en cuanto al ensamble. Varias cositas para que por favor lo tengamos en cuenta, para que no nos llevemos malos ratos. Recuerden que debe organizarse en carpetas. Una vez usted coloque los elementos, o sea, si usted dejó aquí por fuera el ensamblaje y no lo metió acá, déjelo ahí, porque si yo después de hecho lo coloco acá, cuando usted me lo envíe me va a aparecer en blanco, o sea, me va a generar error, porque recuerde que este archivo de ensamblaje es un archivo de relación, entonces se va a perder todo su trabajo. Lo mismo los planos, son archivos de relación, o sea, no me cambien nombres después de hecho, no me cambien ubicaciones de los archivos. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Ya después de eso, ya cuando nos vamos a meter con la parte de dibujo, entonces el primer plano que nosotros vamos a hacer es el del ensamblaje. Entonces acá, recuerde que teniéndolo acá listo el ensamblaje, nos venimos archivo, crear dibujo desde ensamble, y vamos a buscar el formato que ya hicimos, en el que estamos trabajando. Le decimos aceptar. Recuerden que debemos cargar el texto, por favor. Y acá, recuerden que aquí más o menos en la mitad de esta barra de tareas, vamos a encontrar como las miniaturas de las vistas que podemos tener de ese ensamblaje. Entonces el primer plano siempre será la vista explosionada. Ya la ubica de esa manera. Todo lo que sea isométrico debe ir con color, entonces tenemos que cambiarlo acá. Y aquí ya me está tomando el peso. Aquí mis materiales sin especificar porque hay varios materiales involucrados, pero aquí sí me está marcando el nombre del archivo, tal cual lo tengo. Ya ahorita miramos acá la posición de estas láminas y este número a qué se refiere. Y aquí tengo la escala que corresponde a esta escala que aparece acá, ¿sí? La escala de la hoja. Entonces nos está entregando la información correcta. Después de esto, nosotros vamos a colocar, por favor, una lista de materiales ahí en tablas. La primera opción, seleccionamos aquí el contorno del ensamblaje y le decimos aceptar. Entonces él lo que me va a entregar es un listado, en este caso de las 48 piezas diferentes de las cuales está hecho ese ensamblaje.
entregándome cada una, este primer número corresponde al orden en el cual usted lo ensambló. O sea, esta pieza BF fue la primera que se llamó, la base. La pieza 2, esta así sucesivamente, y esta descripción que me sirve para agregar condiciones especiales de la pieza, que ahorita la vamos a eliminar, que para el ejercicio no la necesitamos, y aquí la cantidad, algunos solamente hay uno, pero, por ejemplo, aquí de este tornillo tenemos 44 piezas, entonces ahí me va indicando la cantidad. Para eliminar esta columna, al igual que las columnas cuando uno trabaja una tabla de Word, sencillamente se selecciona, usted le da clic derecho, le dice eliminar, y en este caso será columna. Recuerde que estos son archivos de relaciones, estos nombres no los puedo cambiar, pero sí los nombres del encabezado, para hacerlo más corto. Más pequeño, esto la puedo cambiar, y sencillamente la selecciono toda, y le utilizo las divisiones para que se vuelva un poco más angosta. Aquí tenemos un inconveniente porque la tabla es demasiado grande, demasiado larga y no cabe. Entonces lo que nosotros podemos hacer en este caso es partirla. Entonces nuevamente la seleccionamos completa desde la esquina superior izquierda y aquí le decimos partir y aparece división automática horizontal. En este caso, como tenemos 48 piezas, vamos a dejarle en dos columnas, vamos a dejar 24 y 24. Y acá vamos a colocarla de esa manera, ¿correcto? Pero aquí no sabemos, o la persona, la persona que está observando el plano, pues no sabe quién es uno, quién es dos, quién es tres. Entonces, ¿cómo hacemos para que la persona quien está observando el explosionado sepa? Entonces, después de esto, venimos acá y le colocamos globo automático. Y acá, porque no me está saliendo, así lo logro cambiar acá. Acá les muestro cómo quedaría en otro plano. Entonces lo que les va a mostrar es estos números, se los va a colocar. Él los coloca todos arriba o en los lados. Aquí nosotros los podemos mover, la idea es colocarlos lo más cerca posible y que aquí, por ejemplo, esta flecha no vaya a atravesar otra pieza. Entonces solamente me nombra una vez el elemento, así haya varias veces, para que no se me llene esto de globos. Pero ya sé cuál corresponde al 1, al 2, al 3, al 4, ¿correcto? Ahora aparece una cosita aquí adicional. Entonces, observen que tenemos 48 piezas, pero yo les había dicho que nosotros vamos a hacer planos solamente de las piezas que nosotros hicimos, o sea, no del motor, en este caso, no del motor, no de los tornillos, no de los rodamientos, o sea, no de las piezas estándar. En total,
En este caso tengo 28 piezas estándar, entre tornillos, entre rodamientos, entre arandelas, entre motor. Entonces eso quiere decir que solamente va a ser 20 piezas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? Entonces cuando nosotros nos vengamos acá, que todavía no tenemos esta nomenclatura, recuerde que nosotros la cambiamos acá, en las propiedades. Entonces en este caso, el ensamblaje es la pieza 0. Va acá. Y la hoja actual será la 1 de las 20 piezas más la hoja del explosionado. Entonces serán 21 en total para este caso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos que hacer 20 planos más el primer plano, que es el explosionado. O sea, no se hacen los 48 porque, como les dije, 28 de esos 48 son elementos estándar que no necesitan o no necesitamos hacerle planos. Entonces aquí inmediatamente cambia, ¿correcto? Ya para terminar aquí el plano, en este caso, como tenemos que cambiar esta parte del material, le damos clic derecho aquí donde no hay nada y aquí como no va nada, eliminamos solamente esa información. ¿Listo? Entonces ya teniendo listo el plano, una vez terminado lo guardamos. Entonces por favor, si creemos una carpeta de planos, para ser lo más organizados posible. Y una vez se termine el plano y haberlo guardado, nuevamente lo guardamos y lo exportamos en PDF. Entonces aquí guardar como en PDF y aquí sencillamente cambiamos y lo guardamos. Entonces, ventajas de tenerlo en PDF, que usted puede entregar esa información o puede visualizar esa información fácilmente. O sea, prácticamente los visores de PDF son gratuitos, los mismos navegadores lo permiten hacer. La persona que reciba la información no está obligada a tener el software porque lo puede visualizar desde ahí, desde el PDF. Entonces, esa sería una ventaja. La desventaja sería que la última semana, como deciden asistir todos, es una maravilla. La desventaja es que si yo veo ahí que me faltó algo, me sobró algo, me equivoqué en algo, entonces para cambiarlo necesito devolverme aquí al plano, hacer los cambios respectivos y volverlo a exportar. ¿Está claro? Entonces eso para que por favor lo tengan en cuenta. Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a hacer, en este caso, por acá. Vamos a empezar en orden. En este caso, la pieza 1 sí le vamos a hacer plano, porque corresponde a la base. La pieza 2 es este elemento estándar, entonces no lo hacemos. Nosotros volveríamos a hacer acá hasta la pieza 8, que sería el eje 4, que es este de acá. Correcto. Entonces voy a empezar en orden. Entonces me sirve, este primer plano me sirve de guía también. Entonces de este si va a ser plano, sencillamente lo selecciono aquí dentro del explosionado. Aquí me aparece una ventana emergente, le digo abrir pieza. Debo tenerla ya completa, con materiales, con colores, y no se les olvide por favor que aquí en las propiedades deben tener declarados el material y el peso, ¿correcto? Deben tenerlo declarado. Después de tener eso claro, vamos a crear el plano. Entonces, en este caso, nuevamente repetimos el proceso, buscamos el formato que ya hicimos, cargamos el texto, voy a llamarla isométrica,
color. Y después de eso, va a colocar la vista superior. Es así, va a blanco y negro. Esta vista por lo menos debe tener un corte para que me muestre las partes internas. Entonces aquí en el dibujo les recuerdo que yo puedo hacer una vista en sección, en este caso una sección longitudinal. Y aquí me presenta la vista en corte. Ahora, después de tener esta vista en corte, tengo que colocarle las medidas. Entonces recuerde que como nosotros hicimos los planos, las piezas, perdón, podemos hacerlo acá en anotaciones, le digo elementos del modelo. Debo seleccionar las dos vistas que aparezcan acá para que me reparta las cotas. Le digo aceptar, le digo que sí, y él automáticamente le asigna las medidas que yo le di. Ahí aparecen desordenadas, ¿cómo las organizo? Les recuerdo, entonces voy a empezar por la vista en corto. Selecciono todas las cotas, me paro encima de una, le doy clic derecho y le digo alinear, y por aquí le digo organización automática. Ya las coloca, aquí por aquí aparece una vista que no va. Y hago exactamente lo mismo, está por acá, con la vista superior. Ella prácticamente me la deja lista, ahí hay que revisar solamente algunas medidas que no me salgan, que no se estén montando las cotas. Pero es muy poco lo que tengo que hacer. Dentro de los requerimientos que tiene el parcial, aquí dentro de los planos está la colocación de tolerancias o ajustes. Entonces, en este caso, dependiendo de la tolerancia que yo necesite sobre los agujeros, sobre los diferentes elementos, entonces yo selecciono la medida, una vez que me la coloque, y espero que aparezca este elemento acá, y lo despliego. Aquí van a aparecer las tolerancias. Entonces acá, el ajuste con tolerancia, yo defino si bien lo ubico de esta manera, bilateral, o lo ubico, lo había colocado yo por acá, está, con la letra. Pregunta, según la letra y el número, ¿es un agujero o es un eje? Sin mirar dónde está Jacob. Esto ustedes ya lo saben, porque hicieron un quiz teórico, se supone. Señorita, ¿por qué? No, porque el diámetro puede ser el diámetro de un cilindro. Por la mayúscula, correcto. Entonces, cuando aparezca letra mayúscula, estamos hablando de agujero. Cuando aparezca letra minúscula, estamos hablando de eje. Eso no se les olvide. O puedo también colocar las tolerancias de esta manera. ¿Sí? En ese caso ya cumpliría. Sobre todo en agujeros hay que colocar tolerancias. Acá va a aparecer la acotación para acabados superficiales también. Aquí aparecen los símbolos de soldadura y aquí los agujeros de taladro. Ya les muestro un ejemplo. Entonces, esta sería, en este caso, ¿qué sería? Entonces, mire que ya me declaró aquí el material, que en este caso, como se sale, entonces sencillamente tengo que editarle el tamaño para que quede un poquito más pequeño este texto. Y en este caso, aquí, el cambio que le hacemos es que esta es la pieza 1, recuerden el orden que tiene allá en los globos, que esta será la lámina 2, en este caso de 21, ¿correcto? Y se exporta como el PDF. Eso es lo que se debe hacer plano a plano. Pregunta hasta ahí, por favor.
¿Clear? ¿Claro? Inventariza. Bueno, entonces, voy a guardar esto. Ahora, ¿qué pasa con las estructuras? Varias cosas que yo he visto que no están haciendo caso. Voy a utilizar aquí esta ejemplo. Entonces, esta estructura que tengo acá. Esta estructura que tengo acá es un chasis de un vehículo ligero para todoterreno, un buggy. Y se hizo todo el chasis se hace con estructuras, en este caso con estructura circular. Entonces les recuerdo que eso se debe hacer, para poner aquí visibles todos estos señores. Entonces, lo primero que se hace es hacer toda la estructura del chasis en líneas, ¿correcto? Con líneas, con planos, para que me dé todas las trayectorias. Y después empiezo a agregar las trayectorias, la tubería de cada uno de estos elementos. En este caso, ¿correcto? Empieza a agregar. Me faltaba esta, refuerzo. Y después empiezo a recortar. Entonces recuerden, aquí, si se dan cuenta, están quedando las tuberías metidas una dentro de otras. Entonces tengo que recortarlas para que aquí yo después pueda aplicar la soldadura. Esto se llama una boca de pescado, para que se adapte al contorno. ¿Listo? Entonces debo hacer todos los recortes. Profe, ¿me recuerda cuántos milímetros? 2 milímetros de separación. Ok. Y por último, aplico la soldadura en cada uno de esos elementos. ¿Listo? Ahora, para los planos. Bueno, misma historia. Debe estar declarado material y peso. Vamos a ver acá. Voy a crear el plano. Recuerden siempre, por favor, cargar el texto. Y aquí voy a llamarla isométrica. Aquí hay una cosita que antes de sacar el plano tengo que cambiar, pero por ahora la voy a dejar así, o sea, ocultar los hooks, que si no se me salen dentro del plano y eso no se deben ver. Ni las trayectorias, que aparecen todas las líneas, eso oculto. ¿Listo? Ahora, después de tener ahí el chasis, esa estructura montada, entonces aquí en tablas, que está en la parte de anotación al final, o aquí sobre la barra de herramientas que colocamos, aquí al final, vamos a colocar, la primera que vamos a llamar cuando hagamos estructuras, es la parte de lista de cortes para pieza soldada. Doy clic sobre el contorno de la estructura y le digo aceptar. El que me va a colocar, en este caso, me coloca cada uno de los elementos que yo estoy haciendo, ya los numeramos, la cantidad,
El tubo me dice que es un tubo estructural de 3 cuartos de pulgada con un schedule a un espesor 10 y la longitud que se debe cortar esos dos tubos, ¿correcto? Entonces acá vamos a editar esta parte también para reducirla. Bueno, ahorita le reduzco el tamaño y acá los números, entonces también con globos sobre la isométrica. Entonces este es el 39, este es el miembro estructural 7, este es el 4. Entonces, ¿cuáles se deben? Este no tiene número. Acá no se coloca. Entonces ahí los voy numerando uno a uno y va correspondiendo con esta tabla, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son la estructura? Y después, vamos a sacar una vista. Si le llega a aparecer esto, sencillamente yo actualizo aquí la visualización para que me vuelva a mostrar las vistas. Voy a colocar una vista aquí lateral derecha y sobre esa vista voy a colocar la lista, la tabla de soldadura. Entonces ahí me indica cuántos cordones de soldadura debo colocar. Igual los va a numerar, ahorita le colocamos los globos ahí. Me indica el tamaño, que todos los cordones van a ser de 5 milímetros, el símbolo, que es soldadura a tope, y la longitud de cada uno de esos cordones. En este caso, material de soldadura no está especificado, vamos a quitarlo también aquí de la tabla. Y cuántos cordones. Esto me va a permitir, ojo, porque generalmente cuando yo hago o mando a hacer soldadura, a mí me cobran por longitud y cantidad de cordones, la soldadura. Entonces eso me sirve para establecer un costeo también.
y esa tabla iría acá. En el caso de las estructuras, hay que reducirle el tamaño y hay que reducirle el texto para que quepa. Entonces, esas son las dos tablas que irían en elementos estructurales. Una cosita, yo puedo, por acá, yo puedo crear en una misma pieza chapa y estructura soldada. Pero recuerden que la estructura parte de la trayectoria. Voy a colocar aquí una línea. Aquí yo selecciono el miembro estructural. Esa sería la tubería. Perfil cuadrado. Y vamos a ponerle una pata, o un soporte. Entonces sobre este va a crear un croquis. Creo el croquis. Teniendo seleccionado el croquis, me vengo aquí a chapa y le digo brida. Y aquí yo selecciono el espesor. Aquí tratar de utilizar la tabla de calibres sobre chapas de acero. Y aquí me da el espesor. A menor número hay mayor espesor. A menor número y a mayor número, menor espesor. Voy a dejarlo de calibre 10 en este caso. En este caso queda de esa manera. Aquí que me falta, generalmente estas estructuras aquí tienen un refuerzo y esto se saca aquí con pieza soldada, que es una cartela. De esta manera. Y ahí sí procedería yo a colocar el cordón de soldadura. Pero lleva una de esas a cada lado, ¿no? Sí, señor. Voy a colocar una nomás para que sepan el ejemplo. Recuerden que aquí debo tener activa esta opción de ver cordón de soldadura porque solamente, si no lo tengo, solamente me coloca el símbolo. Ahí me coloca el cordón de esta manera. ¿Listo? Este tamaño no depende de nada, o sea, solamente es como la representación simbólica. Lo que me importa es este símbolo que determina acá qué tan robusto es el cordón. Entonces habría que colocar el cordón por todos los lados y también aquí en la cartera. ¿Listo? Entonces de esa manera se haría. Preguntas, por favor. ¿Todo claro? Bueno, entonces voy a revisar qué han hecho, qué tienen. Les recuerdo, pero les muestro por acá porque esa cosa colapsó. Esta es la rúbrica, solamente la tengo montada en un grupo, se me cayó ayer, se me desapareció, que no, al final no le di guardar, de los otros dos grupos, a ver si alcanzo a montarlo este fin de semana. Entonces, aquí va a tener este primer ítem, que corresponde al modelamiento del 3D de las piezas, que incluye chapas, tuberías, soldaduras, tiene una valoración máxima de 9 puntos. El ensamblaje funcional tiene un valor máximo de 6 puntos. El estudio de movimiento, los estudios de movimiento tienen 6 puntos máximo. Todo lo que tiene que ver con los planos, 10 puntos. La documentación y organización de archivos, 4 puntos. Entonces que estén en sus respectivas carpetas, guardadas bien con los nombres que corresponden. La simulación mecánica, esta tenía 4 puntos, esta tiene 6 puntos.
el explosionada y contracción va a tener 4 puntos y la entrega y cumplimiento de tiempo va a tener un máximo de 5 puntos, para un total de 50 puntos. ¿Está claro? Entonces, primera entrega para ustedes está el 29 de mayo, que es el próximo viernes a las 8 de la madrugada, máximo. Y la segunda entrega está para el 30, o sea, sábado de hoy en 8, a las 6 de la madrugada. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ahora, señorita Costa, ¿cómo va? ¿Me deja ver? Ojo. Sí, pero necesito, porque yo me desaparezco hasta el miércoles. O sea, de aquí en adelante no existo más. Yo regreso el miércoles solamente a levantar los muertos y heridos de las 8 de la